Regresamos entonces a la segunda parte de la sesión del día de hoy. Por favor, con solamente uno que me confirme si están viendo en mi pantalla la presentación de diapositivas. Sí, señor, profe. Sí, correcto. Sí, señor, sí se está viendo. Correcto, sí. Ok, muchas gracias. Entonces, hoy nuestra sesión conceptual, la parte de revisión introductoria de este módulo, tiene mucho que ver con un entendimiento para acceder a una información, ¿verdad? La base jurídica internacional es un marco referencial, no vamos a entrar en la parte de cláusulas y demás, pero sí vamos a revisar transversalmente durante todo el curso algunos elementos de la base jurídica que aplican. Vamos a hablar un poco de los indicadores de desempeño logístico a nivel país y revisar el modelo multinacional, es decir, es la razón por la cual ustedes están acá, el área que yo comparto y el área que yo quiero abarcar dentro de este módulo. Vamos a utilizar mucho la herramienta de los videos, precisamente por la facilidad que tienen para ganar tiempo, sobre todo en el tiempo que ustedes van a dedicar en la parte sincrónica. Vamos a tener una validación con respecto a los conocimientos del día de hoy y la creación de criterio, que esa es la parte importante, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar precisamente analizando a qué es lo que se refiere a la logística, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos ocupa? ¿Verdad? ¿Qué es el entorno que se dirige nuestro interés? Para eso, tenemos que entender que, a pesar de que a veces lo desconocemos, todos estos protocolos, todas estas convenciones a nivel país, Costa Rica ha adquirido los compromisos correspondientes de manera bilateral y multilateral para reconocer acuerdos y convenciones en el tema que abarca elementos logísticos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el área de transporte internacional, que incluye obviamente el transporte de personas, nos basamos en lo que es el régimen de Varsovia, que es un convenio que viene desde principios del siglo anterior y que ha tenido protocolos y modificaciones que los países mismos han ajustado de acuerdo a las nuevas innovaciones, las nuevas tecnologías, ¿verdad? Y es evidente que incluye, por supuesto, reconocimiento mutuo de muchas de estas, de muchos de los elementos jurídicos que completan este acuerdo, ¿verdad? El convenio de Bruselas, que tiene que ver con el transporte de mercancías, ¿verdad? Tanto a nivel de terrestre como a nivel marítimo, y que de la misma manera se han incorporado diferentes reglas, ¿verdad? Para darle forma o contenido a situaciones no solamente geográficas de países que comparten rutas, vías, accesos, ¿verdad? Derechos, ¿verdad? Sino también para tener un entendimiento claro hasta dónde llega la responsabilidad de los diferentes operadores logísticos que utilizamos a nivel de la cadena de abastecimiento, ¿verdad? Tenemos muchas formas que han pasado en el tiempo y que en nuestra época, en nuestro periodo, ¿verdad? Hemos dado cuenta de que aparecen no solamente las navieras, que son los dueños de los barcos, sino también intermediarios, contratistas, freight forward, que tienen un alcance con una limitación, ¿verdad? O con un límite con respecto a la norma y que muchas veces desconocemos. Finalmente, la Convención de Viena, ¿verdad? La Convención de Viena es referido a lo que son los contratos internacionales, ¿verdad? Y los contratos internacionales, pues hay muchos, desde los financieros, bancarios, de régimen público y privado, pero lo que nos interesa es el enfoque de contratos internacionales de compra y venta. La Convención de Viena hace referencia precisamente a diferentes elementos de responsabilidades entre los compradores y los vendedores y de cuáles son las cláusulas convenientes de incluir según la transacción comercial. Bueno, nosotros nos vamos a enfocar en una de las cláusulas
que los contratos o todos los contratos de compraventa internacional deberían incluirse. En primer término, la de los Incoterms, ¿verdad? Los términos de negociación comercial, y en segundo término, el arreglo a lo que es la solución de controversias, ¿verdad? Esa es una cláusula muy específica que todos los contratos deberían tenerla por una cuestión de facilitación, ¿verdad? De hecho, dentro de las herramientas de comercio internacional se ha incorporado esta cláusula y se ha hecho usual, no solamente en las de compra y venta, sino también en los convenios a nivel país que tenemos del comercio exterior, ¿verdad? Los famosos tratados de libre comercio, para que los países, para que las industrias, para que los estados y, por supuesto, las personas puedan dirimir sus diferencias de una manera equitativa. Es decir, una industria contra el Estado, una industria contra otra industria, un sector industrial con una actividad económica X, el Estado contra diferentes operadores logísticos. Entonces, evidentemente, la Convención de Viena nos da esa oportunidad de crear ese espacio a través de las diferentes cláusulas, ¿verdad? Entrando en el contexto de la logística, mucha gente escucha decir, mire, es que yo trabajo en logística. Bueno, pero ¿a qué se refiere usted con logística? ¿Verdad? El término logística no es nuevo, ¿verdad? Solo que ha cambiado de nombre a través de los tiempos, ¿verdad? Si no, no hubieran hecho las pirámides de Egipto, si no tuvieran un proceso de hacer cuándo, en qué momento y con qué recursos. Bueno, la administración de los recursos a través del tiempo ha generado diferentes conocimientos. Para nuestra época, ¿verdad? El término de logística es un término que viene del francés y que fue relacionado su origen, ¿verdad? Como término de logística en las batallas napoleónicas, ¿verdad? No sé si han tenido la oportunidad de ver algunos videos o algunas referencias históricas de Napoleón, que tenía como una mesa grande donde tenía dibujado un mapa y con carritos y jugueticos y diferentes simbologías que para él significaba la administración del recurso a partir de lo que tenían. Entonces tenía un batallón, dos batallones, toda la milicia, para poder administrarlo de alguna manera que le diera la posibilidad de ser exitoso en su campaña. Bueno, no tomó el tema del tiempo, ¿verdad? El clima, ¿verdad? Y por eso fue que no terminó de invadir Rusia o lo hizo de una mala manera. Pero eso no significa que el término no haya tenido, no haya calado dentro de las operaciones. En ese sentido, pues, dentro del contexto histórico que nosotros vivimos, podemos decir que tenemos una definición moderna, ¿verdad? Y la logística como tal aplica a cualquier actividad humana que tenga movimiento, ¿verdad? Que tenga alguna representación de mover algo de un lado para el otro, ¿verdad? Entonces, uniendo estos criterios, podemos decir que la logística, como la entendemos en nuestros tiempos, ¿verdad? Se refiere a la utilización eficiente de todos los recursos disponibles, ¿verdad? Y desde aquí podemos decir aquellos que podemos tocar, como la infraestructura, como aquellos que no podemos tocar, y se refiere a la tecnología, a los servicios, etcétera, ¿verdad? ¿Con qué sentido, con qué objeto, verdad? Bueno, evidentemente tiene una consecución, y es un esfuerzo, una dedicación, un movimiento, ¿verdad? Que lo hace de un lugar a otro. Entonces, podemos decirlo, a manera de resumen, que lo que buscamos siempre es maximizar la utilización de los recursos y minimizar, ¿verdad?, los costos, ¿verdad? Entonces, la logística siempre va a buscar actividades de áreas de mejora que le permitan a los operadores tener una rentabilidad, ¿verdad? Y en ese sentido, pues vamos a ubicarnos dentro de ese contexto. Podemos decir de esta manera que la logística puede aplicarse a cualquier actividad humana. Si usted tuviera que planear un paseo el fin de semana para la playa con sus amigos, con su familia, la logística tiene que hacer uso de todos esos recursos, a nivel estadístico inclusive. Mire, es que es nuestro tercer o cuarto año que hacemos este paseo, y el año pasado nos hizo falta hielo, o nos hizo falta bebidas, o nos hizo falta comida, o no nos gustó tal cosa.
Entonces se utilizan bases estadísticas, cosas, elementos matemáticos, fórmulas, para buscar área de mejora, de una mejora continua, que usted diga, mire, es que la vez pasada nos falló el transporte, no nos resultó que fuera a recoger esta persona a esta otra, o mejor alquilemos buseta, o la verdad es que cada quien vaya en su carro. Bueno, esas son actividades humanas que tienen que buscar un objetivo, ¿verdad? Si usted tuviera que alistarse para una entrevista al día siguiente, usted deja todo listo, ¿verdad? Una entrevista de trabajo, todo listo desde el día anterior, se levanta antes, se hace la barba, se plancha el pelo, en el caso de las chicas, y tiene que levantarse 2 o 3 o 4 horas antes para poder llegar a su propósito. Entonces, la logística no podemos desligarla de ninguna actividad humana. De esta manera, ¿verdad? Al controlarlo, todo lo que se puede controlar, se puede de alguna manera mejorar, ¿verdad? Si el número no le gusta, puede ser más o menos rentable. Hay que buscarle siempre la mejora, ¿verdad? En ese aspecto, todos los países en aspectos de la logística como tal, y hablando precisamente del intercambio comercial de import y de export, necesita algunos parámetros. Y esos parámetros están relacionados precisamente a nuestra ubicación geográfica, que es una parte estratégica, ¿verdad? Si se puede decir de esa manera, sino también a la condición país, es decir, nuestra infraestructura. Y esta infraestructura va ligado también a las ventajas naturales que nos dio este hermoso país que compartimos, ¿verdad? En el caso de Costa Rica, para irnos ubicando dentro del contexto, tenemos que nos bañan 2 mares, que estamos prácticamente en el centro del continente, y que además de eso, eh, eh, otros elementos naturales han creado de Costa Rica un país con unas competencias particulares, ¿verdad? Y a esto se refiere, digamos, en aspectos económicos, eh, las ventajas competitivas del país. Es decir, somos muy competitivos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos cosas naturales. Costa Rica no hizo nada para tener esas competencias. Es decir, desde que nacimos, Costa Rica está en el mismo lugar, nos bañan los 2 mismos mares, tenemos los mismos volcanes y las mismas bellezas verdes o ecológicas o de medio ambiente y la misma posición estratégica en el mundo. Ahora, si hablamos de ventajas comparativas, ahí es donde tenemos debilidades, ¿verdad? Porque hablamos precisamente de cosas que ya creó el hombre, ¿verdad? Algo que nos permite compararnos con otras naciones. Y ahí es donde entra la infraestructura vial, la infraestructura portuaria, la infraestructura de redes o de conectividad para Internet, la tecnología, la educación, la innovación, nuestro mismo acceso a hablar idiomas, que de alguna u otra manera son eh, facilidades o barreras o retos que tiene el país para tener un intercambio comercial exitoso, ¿verdad? Entonces ahí evidentemente estamos hablando de cosas que ya creó el hombre y que crean condiciones que buscan impulsar el desarrollo logístico, ¿verdad? Evidentemente con situaciones ojalá de economías de escala, pero que crean una diferencia porque Costa Rica produce la papa, ¿verdad? Pero hay otros países que producen la papa mucho más barata, ¿verdad? Y esto va relacionado precisamente a esas particularidades de infraestructura. Además, debemos reconocer de que el gran la gran masa de productos o de bienes se transportan sobre las infraestructuras creadas por el hombre, ¿verdad? Ya sea por mar, ya sea por aire o por tierra. Costa Rica, ¿verdad? Al igual que muchas de las naciones latinoamericanas, no tiene flota marítima, es decir, no tenemos barcos propios. Entonces, eso hace que dependamos de las rutas, de los itinerarios, de todas las condiciones que nos quieran proporcionar los operadores logísticos, ¿verdad? Entonces, y en los horarios que establecen ellos mismos, ¿verdad? No podemos determinarlo, es decir,
cuando se les ocurre no volver aquí a Costa Rica, simplemente no lo hacen. Y ahí es donde encontramos que a Caldera llegan un tipo de embarcaciones y a Limón llegan otro tipo de embarcaciones. Y está relacionado a la misma infraestructura. Hay puertos que pueden recibir embarcaciones de un tamaño, de un calado diferente, de una profundidad de mar diferente, y otros no. Algunos tienen sus propias grúas y algunos puertos tienen grúas pórticas. Entonces, no podemos ofrecer un servicio si la infraestructura no está prevista de esa manera, ¿verdad? Y luego vamos a hablar precisamente de este entorno, qué significó para Costa Rica los últimos acontecimientos desde los 2 años para acá, ¿verdad? Con la presencia ahorita de APM en la parte portuaria. Entonces, podemos decir que un país como tal, en un país como Costa Rica, y no es la excepción a nivel latinoamericano, existe un índice de desempeño logístico relacionado al tema de movimiento, al tema de transporte, ¿verdad? Y esas 7 grandes áreas tienen que ver con la eficiencia del proceso de tramitación aduanera, ¿verdad? Cuánto duramos nosotros para efectuar una transacción de ese tipo a nivel de aduanas. En promedio, en el mundo de los países de primer orden, la tramitación dura horas, ¿verdad? Y si no, minutos, porque todo se hace a través de controles digitales, de escaneos digitales y de una operación donde no existen algunas limitaciones, ¿verdad? Ni jurídicas ni operacionales que limiten esto. En Costa Rica, ¿verdad? Y ustedes, los que han tenido experiencia, se bajaron los procesos de duración, pero aún nuestra infraestructura, nuestra base jurídica no nos permite avanzar más rápido para dejar de durar a veces días y en muchos casos semanas, ¿verdad? Y entonces el país tiene que moverse hacia adelante con algunas tomas de decisiones. En Costa Rica todavía existen los operadores de almacenes de depósito. En muchos países eso no existe. En Costa Rica existe la fiscalización y el control físico con personas físicas. Bueno, en otros países se utilizan los escáneres, ¿verdad? Y los escáneres escanean el 100% de la carga. En Costa Rica no estamos ahí todavía. Tenemos escáner y hacemos revisiones, pero no al 100%, ¿verdad? Evidentemente, la calidad de la infraestructura de transporte tiene que ver mucho con las vías. Nosotros somos un país que hemos hecho muchos esfuerzos, pero las vías de Costa Rica no están hechas para el transporte de mercancía pesada, ¿verdad? Si tuviéramos un canal seco, como hemos previsto en muchas oportunidades, Costa Rica estuviera hablando otro idioma. Pero tenemos las mismas calles que transportamos el público y privado, ¿verdad? Son las que se utilizan para el transporte de carga internacional. Por otro lado, la facilidad y costo de organizar cargamentos internacionales. Eso es un tema un poquito más profundo, ¿verdad? De cómo suena. Costa Rica tiene una oferta de contenedores X y durante todo el año se dan picos de exportación o de importación que limita el acceso a las unidades de carga. Y evidentemente, cuando hay más oferta o menos demanda, los precios se van para arriba o para abajo. Entonces encontramos evidentemente mucha diferenciación. Usted no puede proyectarlo de una manera plana, ¿verdad? No solamente por la cuestión de costo, ¿verdad? El precio que usted paga, sino también por una cuestión de disponibilidad de equipo. Por otro lado, perdón, por otro lado, la competencia de la industria logística. En Costa Rica, les voy a manejar un ejemplo. Hace 30 años solamente recibía una naviera de Asia y cobraba lo que le daba la gana. Actualmente, Costa Rica recibe alrededor de 11 o 12 navieras que vienen desde Asia, que vienen con sus propios barcos, y cientos de operadores logísticos que prestan el servicio a través de la intermediación o de contratos. Eso genera un mercado abierto, es decir, oferta y demanda en el servicio de transportes. Costa Rica todavía tiene grandes deficiencias, ¿verdad? A pesar de que hay muchos operadores logísticos, no tienen el brazo negociador que podría tener si existiera la posibilidad de que
las mismas empresas que han desarrollado puertos en el mundo tuvieran la posibilidad de ver a Costa Rica como un hub, ¿verdad? Ahora, ya dimos el primer paso. APM desarrolló un puerto clase mundial, ¿verdad? Donde teníamos 30, 40 años de atraso, a convertirnos en la modernidad, la autorización de escáner, la autorización de mapas a través de frecuencias de acceso. Eh, eh, Cambiamos completamente lo que hacía Habdeo, ¿verdad? Que lo llevaba en sistemas de Excel y de pizarras y demás, a un sistema moderno, ¿verdad? Donde la modernidad y la virtualidad nos dan una posición diferente con respecto a lo que se refiere al transporte de mercancías. Por otro lado, eso también ha incrementado la posibilidad de darle un seguimiento y trazabilidad a los cargamentos internacionales, saber dónde viene la carga, cuánto va a durar y si tiene algún atraso. ¿Por qué? Porque hay fenómenos mundiales que limitan este tipo de transacciones, ¿verdad? Tsunamis, tormentas, huracanes y diferentes circunstancias que se pueden presentar, ¿verdad? Entonces esto es evidentemente una condición que siempre se debe tomar en cuenta en los aspectos logísticos. Por otro lado, la mayoría de los países latinoamericanos, esto lo vamos a referenciar de una manera diferente, pero para estos efectos, los costos logísticos domésticos son muy altos. Costa Rica es un país que tiene costos asociados muy altos. La energía eléctrica, ¿verdad? El costo de los combustibles afectan directamente a la operación de los diferentes operadores logísticos. Y por supuesto, la puntualidad en los arribos de origen y de destino de los cargamentos. Eso es algo que todavía Costa Rica no está en disposición de ni siquiera negociar. Estamos al garete ahí. No podemos decirle a la naviera cuándo quiere que llegue o cuándo tiene esa disposición. Muchas veces durante la operación de Habdeo, más bien teníamos que mandarlos a que se quedaran ahí estacionados porque siempre se le daba prioridad a los cruceros. Entonces Costa Rica todavía no está ni siquiera para hablar del tema. En el momento de que Limón se convierta en una ciudad-puerto, ahí podríamos empezar a hablar, pero eso no lo vamos a ver nosotros prontamente. El proyecto de ciudad Limón Megapuerto está entrabado ahí en decisiones políticas de cómo se debe de invertir. Y por supuesto, ¿verdad? Necesitamos el dinero que ahorita lo está proporcionando el fee que se le cobra a APM como administrador del puerto de Limón. Pero como ven, hay muchas cosas asociadas, hay muchos detallitos que no estamos listos para tener esta conversación, pero que lo vamos a tener, que se van a ir presentando y que nos afectan puntualmente a las diferentes operaciones de comercio. Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿verdad? El 40% de todas las movilizaciones de las mercancías, ¿verdad? Se hace a través de ferrovías. En Costa Rica no tenemos esa posibilidad aún, ¿verdad? Otros países inclusive más del 50%. En América Latina el transporte predominante es el transporte terrestre, ¿verdad? A través de los diferentes convenios que hacen los países para traspasar sus fronteras. Cuando en otros países esa incidencia es mucho menor. Entonces, eso se asocia a tener que pagarle días al chofer, comidas al chofer, viáticos, el transporte gasta gasolina, ¿verdad? Y esos combustibles fósiles son moneda internacional que no es controlable y que evidentemente causa que los transportes se vayan para arriba y que los costos tiendan a incrementarse, ¿verdad? Eh, Otro de los costos asociados que tenemos en Latinoamérica es la presencia de los almacenes de depósito, ¿verdad? En Costa Rica le exigen a las personas o a las empresas que se les hace revisión física de las mercancías, trasladarlo a un almacén de depósito, porque no tiene terminales que puedan hacerlo el gobierno directamente. Entonces, con solamente trasladarlo al almacén le cobran una entrada y una salida, se abra o no el equipo. Y si tiene que bajarlo, trasegarlo o movilizarlo dentro del depósito, le cobran a usted otro cargo. Eso no existe en otras naciones, ¿verdad? Y eso limita de alguna u otra manera las cifras eh, que, que la industria presenta, ¿verdad? El medio de transporte más utilizado, ¿verdad? A nivel global, siempre es el de masa, ¿verdad? Es el marítimo, alrededor de un 73%. El terrestre
siempre y cuando se den las condiciones de infraestructura entre las regiones, crea ciertas facilidades y más bien otras, más bien no tantas facilidades, sino dependencias. Acordémonos hace algún tiempo cuando Nicaragua cerró fronteras. Todo el tránsito centroamericano que venía desde México iba hasta Colombia, o viceversa, estaba completamente bloqueado, sistemáticamente bloqueado, ¿verdad? Y eso no solamente pasa en Costa Rica, ¿verdad? En las grandes potencias, cuando hacen huelga de transportes, por ejemplo en Italia, se para el país también. Es decir, no es una justificación de compararnos de que si se bloquea o no el país, no, es una condición que genera una dependencia, ¿verdad? Y esas condiciones a veces son incontrolables. En la parte aérea, el gran problema que tenemos es que a pesar de que es lo más rápido, ¿verdad? Las limitaciones de peso que tiene una aeronave hace que usted no pueda traer cargamentos muy pesados, sino que más bien se transporten mercancías de gran valor, de poco peso y de poco volumen, ¿verdad? Y además, también, profesor. ¿Perdón? Es más caro también. Ese es el punto, ¿verdad? Son mucho más caros, ¿verdad? Y en ese sentido, pues, no todas las industrias están en la posibilidad de pagar esos sobreprecios, ¿verdad? Es evidente que nuestras condiciones de política comercial a nivel de Costa Rica tampoco favorece esas cosas, ¿verdad? Nuestra flota marítima, nuestra flota terrestre, nuestra flota aérea no es propia. Entonces, en mucho, los seguros y todos esos gastos de mantenimiento incrementan el transporte internacional. Porque si yo tengo un camión, al final y al cabo, yo cobro ese gasto, ese mantenimiento a quien le presta el servicio. En Costa Rica, ¿verdad? Y en la mayoría de los países latinoamericanos, el gran movimiento que se hace a través del transporte marítimo representa prácticamente un 80 o un 90%. Costa Rica no es la excepción. Nuestra vena de comercio es el puerto de Limón. Ahí es por donde entra y por donde sale gran flujo comercial, no solamente de Costa Rica, sino de Nicaragua. Nicaragua saca la mayoría de exportaciones a través del puerto de Limón. Entonces, vean que Costa Rica ha estado pegada, entrabada, estancada durante los últimos 30 años a través del servicio de Jardeva. Y aún así, siendo tan malo el servicio, porque hay que decirlo sinceramente, hay que hacerlo claro, Costa Rica maneja el volumen comercial más alto de todo el área centroamericana. Incluso países como Guatemala y Honduras, sumados, no manejan la cantidad de contenedores que maneja desde Limón. Entonces, ¿qué hacer ante esto? Bueno, gracias a Dios, en algún momento a alguien se le ocurrió, a uno de los gobernantes que teníamos de turno, hacer una concesión a través de alguien que sí supiera manejar puertos y que fuera eficiente. Y ese fue la primera palanca, ¿verdad? Porque ahorita hicimos un brinco gigantesco con la presencia de APM. Pero APM no es el Salvador de Costa Rica, ¿verdad? APM es solamente un lunar en una pared blanca, porque necesitamos proyectos paralelos que nos permitan hacer funcionar. Y en eso estamos. Este gobierno se ha distinguido por meter mucho en infraestructura. Usted ve que la 32 la están extendiendo, que la 27, a pesar de los pesares, no la han descuidado, ¿verdad? Que se está ampliando el sector para transporte de mercancías desde San Carlos a San Ramón, de que se hizo una conexión a través de allá de Sarapiquí para bajar desde San Carlos hasta Guapiles, que se le ha dado continuidad al proyecto que financió el Banco Mundial, ¿verdad? Que va de la calle desde Cañas hasta Liberia y ahora se está ampliando desde Cañas hasta Esparza, ¿verdad? Entonces, como vemos, es algo que ya estamos montados y que no podemos obviar, pero nos afecta, y nos afecta en todas las transacciones comerciales que Costa Rica hace o realiza o pretende realizar, ¿verdad? Nosotros tenemos grandes limitantes, sobre todo en nuestras decisiones políticas de nuestros gobernantes, ¿verdad? Sabemos siempre cuándo llueve, sabemos dónde se inunda, sabemos dónde tenemos problemas en ríos,
pero somos reactivos. Invertimos en albergues, en movilización de gente y en recursos para solventar eso, pero no tomamos una decisión que nos solvente el problema completamente. Entonces, todos los años tenemos rutas evacuadas, rutas bloqueadas, desbordamientos, desbordes, y esto para el comercio, ¿verdad? 1,5 metros de inundación en una carretera no es algo que un inversionista diga, mire, yo quiero estar ahí, ¿verdad? Nosotros tenemos unas rutas fatales, porque son rutas nacionales que utilizamos para todo el comercio y para el transporte público y privado, ¿verdad? Y evidentemente esto genera caos diario y no se le da prioridad ni a uno ni a otro. Y usted puede decir, mire, es que ahora vamos a tener el tren eléctrico. Bueno, eso es una raya en el cielo. Pero, ¿qué hacer? ¿Sacamos la carga comercial de nuestras carreteras o la seguimos dejando que pasen para que la sigan desbaratando? O invertimos en un canal seco. O hacemos supercarreteras y las sacamos de nuestras calles nacionales y las convertimos en una ruta exclusiva para transporte de mercancías. Bueno, lo que sí es cierto es que Costa Rica está en el medio del continente y que la carga terrestre que vaya de un lado a otro tiene que pasar por nuestras calles, ¿verdad? ¿Qué hacer? ¿Qué cobrar? ¿Qué decisiones tomar? Y no crean que esto es simplemente tomar la decisión. Requiere un periodo de inversión, de transición para administrar el recurso de manera adecuada. Costa Rica, y como latinos, ¿verdad? Dejan siempre todo a lo último, convierten soluciones provisionales en soluciones permanentes, ¿verdad? Los famosos puentes Baileys que estaban previstos para durar 3 meses y tienen 3 años y más y todavía están por ahí, ¿verdad? Esto limita mucho el movimiento entre diferentes lugares. Entonces, es evidente que debemos tener ese cuidado. Por otro lado, ¿verdad? Solamente permítame un segundito, por favor. Disculpe. Entonces, en realidad, cuando hablamos de la logística como tal y vemos los elementos de infraestructura del país y de la región, nos damos cuenta de que nos hace falta mucho, ¿verdad? Los mismos puertos, los mismos puestos de control aduanero, los mismos aeropuertos que tenemos disponibles, esto hace que se limite mucho el tipo de operación que podemos tener. Costa Rica se está moviendo con algunos proyectos, pero van muy lentos. Queremos tener con Nicaragua una aduana yuxtapuesta, lo que significa que solamente tendríamos una aduana por las dos naciones. Bueno, y se prevé una infraestructura con escáner y demás, pero el proyecto está lindísimo, pero no hay movimiento. Y está financiado por una institución, un banco de desarrollo a nivel centroamericano, pero no se ha concretado. También tenemos el proyecto del aeropuerto de Orotina, ¿verdad? Pero no tenemos el acceso a ese aeropuerto. Es decir, tendríamos que hacer otra 27 para tener una entrada y una salida más viable y darle confianza al inversionista para salir por ahí y no por el aeropuerto internacional de Santa María, que de todas maneras se ha administrado de una manera exitosa, pero ya no cabe la gente. O por lo menos pre-COVID no cabe la gente, ¿verdad? Entonces son cosas que tenemos que tomar en cuenta. Aeropuertos internacionales, ahora se activó la carga comercial en el aeropuerto de Liberia, pero la terminal todavía está en veremos. El aeropuerto de Limón es inexistente, no tiene carga comercial, no tiene carga de pasajeros, no tiene nada, y es el aeropuerto que tiene código internacional. Y podemos seguir enumerando esas cosas para decir, mire,
en realidad nosotros estamos en pañales en muchas de las cosas, pero necesitamos soluciones. Y no ha existido un gobierno, ¿verdad?, que se haya enfocado en hacer infraestructura de desarrollo. Nos hemos dedicado a solucionar, a pagar el problema. Y son pocos los gobiernos los que han tomado la decisión y la batuta para decir, mire, invirtamos en infraestructura. Debo decir, ¿verdad?, y no soy partidario del actual gobierno, pero debo decir que este gobierno le ha dado continuidad a los proyectos y haciendo de un lado las sombras del COVID y de toda la materia fiscal que estamos viviendo, y no ha dejado de invertir en los proyectos de infraestructura. Y eso habla bien de Costa Rica, a pesar de que sea o no una prioridad. En toda América Latina es evidente que tenemos esta situación, no solamente en Costa Rica, solamente que debemos de verlo desde el enfoque adecuado para efectos de darle un entendimiento del por qué tengo este servicio o del por qué me cuesta tanto, ¿verdad? Tanto en la parte de terrestre, aérea o marítima, ¿verdad? ¿Dudas, comentarios al respecto de lo que acabamos de compartir? No, pero todo muy claro y es cierto, es una realidad lo que vimos en el país, ¿verdad? Respecto a la infraestructura. Qué lástima sí, que gobiernos anteriores o que no hayamos tenido esa visión para proyectar aún más el país. Como imagínense con esos números que usted nota, somos lo que somos ahorita, ¿verdad? O sea, si tuviéramos una infraestructura y invirtiéramos como se debe invertir y se cuidaran las cosas como se tienen que cuidar, o sea, estaríamos en otro nivel, ¿verdad? Definitivamente. Sí, a mí siempre me gusta hablar de las cosas buenas que hacen los otros países y por qué no se pueden hacer aquí en Costa Rica. Si usted se pone a pensar cuántas horas recorre el territorio nacional de frontera a frontera, es probable que son alrededor como de 9 horas. De la frontera hasta San José son aproximadamente 5 horas, otras 5 horas de San José hasta la frontera sur, son aproximadamente 10 horas, ¿verdad? El canal de Panamá, para cruzar el canal de Panamá dura alrededor de 17 horas. Entonces ahí es donde uno dice, ¿tendría sentido un canal seco? ¿Le podríamos competir al canal de Panamá con la apertura de las esclusas y el tránsito que hacen a través del canal? Evidentemente, si lo sacamos en factores de horas, usted dice, la verdad es que sí. La verdad es que si ellos duran prácticamente el doble en lo que nosotros duramos para atravesar el país, es probable que nosotros podamos competir a través del canal seco. Y esto no lo estoy inventando yo, ya las empresas lo saben. Pero no ha habido cabida para poder hacer este proyecto, inclusive con inversión privada. El tema aquí puntual e importante es que la reconversión de un país se puede hacer a través de enclaves estratégicos, ¿verdad? Y si no, veamos el ejemplo de Singapur. Singapur hace 30 años era uno de los países más empobrecidos del mundo. Llegó un gobierno y dijo, mire, olvídense de educación, olvídense de bien social, yo me voy a dedicar a convertir a Singapur en un puerto hub de Asia. Y actualmente tiene el puerto más moderno y el hub más importante de Asia. Y tiene el ingreso per cápita más grande del mundo, bueno, el tercer más grande del mundo. Arriba solamente está Qatar y Luxemburgo, ¿verdad? Y lo hicieron a través de crear un puerto, un hub. ¿Tendremos nosotros esa oportunidad de hacerlo? Probablemente la tengamos, pero no podemos. Aquí la gente se asustaría de decir, no, es que no vamos a invertir más en educación. Es que no vamos a invertir más en esto, no vamos a invertir más en lo otro. Y harían una revolución, ¿verdad? Pero todo, de alguna manera, tiene un interés, un sacrificio, 3, 4, 5 años para crear esas condiciones, probablemente pongan a Costa Rica en un nivel de empleo y de crecimiento económico que comparable solamente con ejemplos como el de Singapur, ¿verdad? ¿Alguien iba a comentar algo? Profesor, sí, yo, Alonso. Dígame, Alonso. Yo he escuchado que
Esto del canal seco ya había sido presentado, pero como que lo archivaron, no sé, o sea, lo archivaron y no le dieron continuidad al Sí, proyecto. sí, la Contraloría lo vetó, ¿verdad? Era una inversión público-privado, se presentó, se aprobaron el proyecto, la parte de infraestructura, se le dio un tiempo que para actualizar algunos datos no se cumplió y se archivó, ¿verdad? Se han dado algunas iniciativas, pero nunca se ha terminado de establecer. Porque llegaría más a Guanacaste, no sé, como que hay una llanura ahí, puerto y entre costa y costa. Creo que pasa por Sarapiquí, si no me equivoco. El puerto va por la parte norte del país, ¿verdad? Pero pensar Una ruta. no, ya existe. Pensar en un canal seco, tiene que pensar usted en proyectos paralelos, ¿verdad? Porque tiene que existir un puerto que lo reciba y otro puerto que lo despache. Y entonces, el mismo proyecto presentaba la propuesta de hacer un puerto en Zigzagola y otro puerto en La Cruz. Todo viable, ¿verdad? Pero necesitamos una inversión muy fuerte y una facilitación del Estado para crear las condiciones necesarias, porque a través de todo el país hay que hacer calle eh, en mucho terreno, ¿verdad? Y no se estaba previendo el terreno como tal, sino supercarreteras, es decir, buscar una altura idónea y hacer carreteras hacia arriba. El tema, el tema es que eh, todavía está en veremos, pero sería algo genial porque desarrollaría la economía de una manera nunca vista en Costa Rica, ¿verdad? El tema es que no ha sucedido todavía. Bueno, Y el tema de la 32 de tantos años, pero también, yo creo que eso es lo que nos matan aquí en Costa Rica, los tiempos. Todo se en, alarga 5 o 6 años más siempre. en efecto, ¿verdad? Si lo estuvieran construyendo los chinos ya lo hubieran acabado, ¿verdad? Pero estamos ahorita construyéndolo con 3 diferentes constructoras a través de 3 diferentes contratos y esa ampliación de la 32 ha causado eh, sí, más demoras, ¿verdad? Eh, Algunos economistas dicen, mire, hubiéramos hecho un transporte de carga comercial con un tren, hubiera sido más barato y más rápido, ¿verdad? Y sacamos completamente los contenedores de la calle de la 32. Lo que sucede es que es muy fácil decirlo, ¿verdad? La otra es concretarlo, que eso es lo que a nosotros en ejecución se nos ha quedado, somos de los países más rezagados en ejecución de obra, ¿verdad? Y muchas veces está para arrancar la obra, apelan el cartel y va para atrás otra vez, ¿verdad? Entonces es una dificultad manifiesta que es complicado. Sí, pero lo que pasa es que siempre han habido muchos intereses creados. Por ejemplo, la 27 cuando se construyó ya estaba obsoleta. Y la 27 hoy por hoy es un caos. Hay momentos en que llega y se hace de 2 carriles pasa uno. Y sin contar cada vez que se derrumba en algún sector, ¿verdad? Entonces, más bien, la 27 sí es cierto, usted dura menos. Pero si lo ve, lo primero lo que le costó al país o lo que le ha costado, esa autopista se pagó 15, 20 veces su precio real. Y después que en algunos momentos o no funciona del todo. En fin. Completamente de acuerdo. Lo que sucede es que volvemos a lo mismo, eso es lo que hay, ¿verdad? Y ahora mucha gente diría, Dios guarde si eran la 27, ¿eh? Pero ¿cómo hacíamos antes que no existía la 27? ¿Verdad? Lo que sucede es que se ha incrementado el volumen, se ha incrementado el tránsito y se crea un caos porque la solución que se planteó ya venía eh, completamente obsoleta, ¿verdad? El sistema de peajes lo que hace más bien es atrasar. El sistema de controles y de pasos a través de la montaña, lo que hizo más bien fue entrabar la posibilidad de ampliar esa calle, ¿verdad? Usted no ve espacio para ningún lado en la 27 para poder hacerla de 2 o 3 carriles. Entonces, ¿qué es lo que se está pensando con respecto al aeropuerto de Corotina? Van a tener que hacer otra calle
¿verdad? Y dejar la 27 solamente de ida o de venida, ¿verdad? Pero son cosas que ya la plata está para el aeropuerto de Orotina, pero no están las vías. Entonces, se prevé que ese aeropuerto se estrene en el 2030, pero eso fue hace 5 años y no he visto para ningún lado de que se mueva nada. Y nos va a llegar al 2030, se va a gastar, se va a quedar la plata del préstamo sin hacer nada y ahí va a seguir pagándose la deuda y esa plata sin hacer nada. Bueno, eso es un tema, eso es un tema complicado, ¿verdad? Pero lo que sucede es que demasiado, profesor. Demasiado, porque por ejemplo las rotondas, cuando se le fue a copiar la idea a México, ya México las estaba sacando, más bien, bueno, sacando digo yo en el sentido de que ya no era algo productivo las rotondas, más bien estaba obstruyendo el tránsito. Las hicieron acá. Hoy por hoy nos manejamos a puras rotondas, ¿verdad? El cordón de la circunvalación está lleno de rotondas. Y por ejemplo, la que era la antigua rotonda de la Gallito y pasó a ser intersección de semáforos, hoy la están volviendo a transformar en una rotonda. Y yo no sé qué es mejor, si hacer la aérea, por ejemplo, la Fuente de la Hispanidad o la Rotonda de la Y, o hacerlas por debajo como la de San Sebastián. Yo siento que se gasta más y se dura más, pero bueno, aquí las cabezas pensantes son otras, ¿verdad? en efecto, el tema acá es que como país, las decisiones que tomamos a veces no van de la mano con lo que requiere la industria. La aceleración, ¿verdad? Cuando existe tanta norma jurídica en Costa Rica, en un país de derecho, tiende a entrabarlo, ¿verdad? La autorización, el poder desarrollar el proyecto, la Contraloría, bueno, es realmente complicado, ¿verdad? Lo que sucede es que cuando aquí se han dado proyectos y se han acabado en 2 segundos, ¿verdad? Que uno dice, mira, así se pueden hacer las cosas, es cuando usted ve el patrocinio, cuando usted ve el gobierno completamente identificado con esa función. Y creo que es un buen ejemplo porque estamos viviendo este gobierno de Costa Rica en la parte tributaria y fiscal fatal, pero se están dando los cimientos para la norma de procedimientos en obra pública. Y esto no es del presidente, ¿verdad? Esto fue decisión del presidente poner allá a Méndez Mata. Y Méndez Mata se ha distinguido por ser una persona de hacer, no de compromiso, sino de hacer funcionar y que las cosas se den. Y además tiene el apoyo de la primera dama, ¿verdad? Que también estaba metido mucho en la parte de infraestructura, a pesar de que ahora le están cuestionando el mandato. En fin, es todo un tema. Aquí lo importante es saber qué es lo que nos está afectando a nosotros en las decisiones que toman los gobiernos de la infraestructura instalada y de los diferentes operadores de transporte. Que vamos a continuar con el último tema que tenemos para el día de hoy, que es el modelo multinacional de la cadena de abastecimiento, ¿verdad? La cadena de abastecimiento, mucha gente dice, sí, es que la cadena y la logística pertenece a la cadena, o no, la cadena pertenece a la logística. Bueno, vamos a aclarar un poco todo este tema. Porque la cadena de abastecimiento, ¿verdad? Como tal, es un conjunto, y es un conjunto que puede ser dentro o fuera de las organizaciones, ¿verdad? El modelo multinacional lo que presenta es un modelo en la cual la misma organización tiene todos los servicios, toda la operación y la hace ella misma, ¿verdad? Entonces es un modelo a seguir. Y es un modelo a seguir a pesar de lo burocrático que se puede convertir, porque tiene todo: transportes, producción y todos los elementos claves que vamos a ver a continuación, ¿verdad? Entonces, para esto tenemos que entender que no es un conocimiento nuevo, ¿verdad? Todo lo que es el manejo o la administración de la cadena de suplencia, que es conocido como Supply Chain Management, se refiere a la gestión que integra elementos muy específicos, ¿verdad? Para hacer funcional la logística, ¿verdad? Y que tiene que ver con el expertise, tiene que ver con el talento humano, porque lo hacen las personas. La inteligencia artificial la hacen las personas, ¿verdad? Y tiene que ver, evidentemente, con algunas cosas que no se aprenden con solamente soplar, ¿verdad? Sino que es la parte de planificación, de organizar todo el flujo de recursos a través de diferentes puntos de enclave
que, por ejemplo, existen dentro de estas organizaciones, como los centros de distribución, como las redes de transporte, como los centros de operación logística, que existen en los principales países de todo el mundo, pero que también es un modelo que hemos copiado en Latinoamérica, ¿verdad? Que de alguna manera ha facilitado. Entonces, la logística y el modelo multinacional de la cadena de abastecimiento, lo que promueve o el objetivo que busca es el consumidor. Es prestarle a usted un servicio y que el producto o el servicio le llegue a usted como usted lo quiere, a la hora que usted quiere y en el punto que usted desea, ¿verdad? Entonces, esa capacidad de entrega hace que la gestión sea diferenciada. ¿Por qué? No es lo mismo transportar mercancías de frío con mercancías perecederas, con mercancías secas, con mercancías X, Y, Z. Entonces debe tener un balance adecuado con respecto a lo que usted espera. Y si no, veamos en el caso de Costa Rica. Aquí en Costa Rica hay picos para todo, ¿verdad? Usted sabe que en Navidad es cuando se venden más X, Y productos. En Semana Santa sabe qué productos se venden. Cuando entran las clases saben qué productos se pueden ofrecer. Pero la cadena de abastecimiento busca de que le llegue ese producto a usted exacto. Si a usted le llegan los atunes en la Semana Santa, ya le agarró tarde, porque mientras los coloca, ya no se vendió. Tiene que tenerlos 2 o 3 o hasta 4 semanas antes ya disponibles al público para que pueda cumplir esa meta en tiempo, ¿verdad? Y así es como se proyecta hacia atrás todo lo que es la cadena de abasto, ¿verdad? A través de diferentes áreas claves que las vamos a analizar a continuación. La primera de ellas, y es que es esencial y que muchas organizaciones no le toman importancia, es la planeación estratégica. Si usted no planea, está planeando fracasar. Por lo mismo que estamos hablando, en cuestiones de tiempo, de dinero, de costos, de un servicio o un bien se puede entregar desfasado o más caro y ya perdió esa oportunidad de negocio. Entonces, el planeamiento estratégico busca el manejo de estadísticas, de investigación comercial, de inteligencia comercial y de planeamiento de todo lo que se refiere a acceder a un mercado, ¿verdad? Aquí esos detalles particulares que hacen que un producto, un bien o un servicio cumplan la expectativa de la organización y por supuesto de sus clientes, ¿verdad? De esta manera tienen que tener capital, recurso humano capacitado que sepa planear. Y la parte de planeamiento tiene algo muy especial. Tienen que tener un expertise y manejar las variables correspondientes para cada mercado. No es lo mismo venderle a Asia que venderle a Europa, que venderle a Estados Unidos o a Latinoamérica. Y grandes multinacionales lo saben. Empresas como Apple sabe que el iPhone que vende para una región es diferente a la siguiente, a la otra, porque ellos han determinado esas particularidades y llegarle a ese mercado a través de ese planeamiento. Por otro lado, existe el tema de negociación, que nosotros lo vamos a ver a través de los 5 terms y que lo que hace es el manejo de la información adecuada, proyectar lo que usted puede comprar en un espacio o un periodo que en el ámbito multinacional se prevé de 5 años. Pero si usted le pide a una pulpería, oiga, haga planeación de compras para 5 años. No, hombre, yo no sé ni qué voy a comprar la próxima semana. Entonces, mientras más pequeña es la organización, ese planeamiento puede que sea de días, inclusive a veces hasta de horas, y tiene que tener la parte de producción activa. Pero en el modelo multinacional se manejan las variables de adentro y de afuera de una manera algorítmica. Es decir, ya proyectan el tipo de cambio en 5 años, con los diferentes picos que se puedan presentar, ¿verdad? Entonces, todo eso genera un acuerpamiento a través de contratos. Y decir, mire, le compro su producción de los próximos 5 años. Ah, si usted me compra la producción de 5 años, yo le puedo hacer este precio. Entonces, usted está hablando ya de que tiene un brazo de negociación más robusto, ¿verdad? Entonces ahí da a aperturas de acuerdos en las cuales ustedes aseguran el abastecimiento. Y por supuesto, los planes de contingencia, ¿verdad? En la negociación comercial usted no puede tener solamente el plan A.
tiene que buscar B, C, D y hasta donde le llegue la cuerda. Porque no se puede parar una operación, no se puede esperar que un proveedor siempre le venda y que no tenga acontecimientos naturales o eventuales que digan, mire, tengo que parar la producción, lo siento, no puedo venderle, lo siento, vamos a cambiar de enfoque y usted se quedó como ahí con el plan A, ¿verdad? Perdón. Otra de las áreas es la área de compras, ¿verdad? Y el área de compras lo que busca cada vez más frecuente es sistematizar a través de los diferentes software diferentes temas. Evaluación de riesgo, los filtros comerciales de a quién le vendo, a quién le doy crédito, a quién le doy contado, qué precio les puedo dar. Para incorporar además las políticas corporativas que tienen ya una base de datos que van a comprar cortinas, tienen una base registrada y autorizada por la corporación, ¿sí? por el gobierno de la empresa, para decir, mire, solamente le puedo comprar a estos 5 que son los que cumplen con el perfil de lo que yo necesito. Bueno, y, por supuesto, esto, en el aspecto de compras, lo que importa mucho es los tiempos reales, ¿verdad? Usted puede decir, mire, existe un lead time que hace ver que de un ETA, ¿verdad? De un tiempo salida estimado a un tiempo de llegada estimado. Un ETA con un ETD. Y esa es la evaluación que hace compras. Pero hacia atrás y hacia adelante pueden haber diferentes atrasos. De que quién firma la orden, si se pagó, si no se pagó, si hay dinero, ¿verdad? Cuándo monto la orden de compra. Entonces, muchas veces, para poder cerrar negociaciones, el departamento de compras tiene que jugar con esos tiempos, ¿verdad? Por supuesto, asociado precisamente al lead time real del movimiento de carga, que es relacionado a los transportes. Y en los transportes, ¿verdad? Tenemos las opciones de modo, ¿verdad? Aéreo, marítimo, o los medios como tal, ¿verdad? Que utilizamos, ¿verdad? Que existen infinidad de medios de transporte, ¿verdad? A través de truck, a través de ferrovías, a través de X, Y o Z. Las opciones de equipo, que nosotros en este curso vamos a hacer un análisis de esas unidades de transporte. El famoso lead time que estamos hablando, que está asociado a las rutas, a los tránsitos, a los itinerarios de cada una de las navieras o de los operadores logísticos. Las famosas cotizaciones plenas, ¿verdad? Que cambian cada mes. Yo en mucho, cuando pasan por estos módulos, siempre les digo, mire, si usted hizo una cotización y tiene más de una semana, actualícela. Si tiene más de 15 días, bótela. Y si tiene más de un mes, no la utilice, ¿verdad? Porque han cambiado, la constancia en el transporte ha cambiado, ¿verdad? De una manera increíble, ¿verdad? Debemos tener siempre claro qué es lo que estamos pagando y de qué punto a qué punto. De alguna manera, tenemos que ir más meticulosamente, y eso es lo que busca la logística como tal, analizar esas variables para saber cuáles son los riesgos asociados, ¿verdad? Las variables de país. No es lo mismo traer un tránsito internacional terrestre por Centroamérica que atravesar Estados Unidos o atravesar Alemania, que es lo que le sucede a Suiza para sacar su carga comercial. ¿Por qué? Porque tiene un sistema de trenes, porque hay un sistema de transportes y vías exclusivas prácticamente para el transporte terrestre. Eso no sucede en Centroamérica. En Centroamérica se roban contenedores. En Centroamérica duran cada aduana 3, 4, 5. Yo he visto cargas comerciales que pasan de Nicaragua a Costa Rica que tienen 3 días de estar ahí, ¿verdad? Entonces es una condición muy diferente con respecto al análisis de transporte. Por otro lado, tenemos un elemento focal de control y es parte de la cadena de abastecimiento, lo que se conoce a nivel multinacional como el tema del trade compliance. Traducido significaría, digamos, cumplimiento de tratados. Dicho en otras palabras, todo lo que es el control aduanero. Y el control aduanero, ustedes van a llevar un curso específico de procedimientos aduaneros, pero debemos de tomarlo como parte de la cadena de abastecimiento. Todas estas áreas claves que hemos analizado son parte de la cadena de abastecimiento y que en el módulo que estamos en este momento es de transportes, pero
todo el programa toca diferentes elementos de esta cadena de abastecimiento. En algún momento pensamos en ponerle cadena de abastecimiento a este módulo, a este programa, pero era como más enfocado por la realidad del entorno del país, el tema de aduanas y de comercio internacional. Pero es evidente que todas estas áreas están siendo abarcadas dentro de este programa, ¿verdad? En el tema de aduanas, ¿verdad? Obviamente vamos a tener siempre temas de discusión en los que es las barreras arancelarias y no arancelarias, en lo que son los impuestos y en temas muy específicos de aduanas, ¿verdad? El tema de valor, el tema del origen aduanero, de la clasificación arancelaria y de los procedimientos aduaneros como tal. Ahora, en la parte comercial, debemos de sumarle a la cadena de abastecimiento 3 áreas concretas, y de las cuales vamos a hablar a continuación. La primera de ellas es el almacén, pero no el almacén de depósito que nosotros entendemos que le llamamos depósitos fiscales o almacenes fiscales. Nos referimos a toda la transición de terminales y toda la transmisión de manejos de inventarios, ¿verdad? Y esto tiene que ver con los inventarios en tránsito y tiene que ver con los inventarios virtuales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la tecnología, la innovación, las nuevas tendencias de mercado hacen que el e-commerce o el comercio electrónico o el comercio a través de la virtualidad esté sustituyendo. Siempre hay un movimiento físico, pero esté sustituyendo los inventarios que tienen las empresas. Ya no queremos mantener bodegas grandes porque son muy caras aquí en Latinoamérica, sino que administrar nuestros bienes y despacharlo desde el punto de salida hasta el punto de entrega. Entonces, empresas que se han convertido en monstruos a nivel de administración del inventario, caso de Amazon, caso de las multinacionales chinas, ¿verdad? Que están asociadas a este negocio, ¿verdad? Wish, eBay y otras, ¿verdad? La otra área es el área de distribución. Se dice, hay una media en la parte de mercadeo, en la parte comercial, que si usted no tiene distribución, no tiene negocio. Y ahí tiene que ver mucho los puntos de venta. Es decir, tener claro que las organizaciones, si no tienen claro dónde están ubicados sus clientes y cómo puede administrar el recurso para proveerles el servicio esperado, no va a avanzar nunca, ¿verdad? Entonces ahí los puntos de venta, tener claro el mapeo de dónde están ubicados, su estructura hacia adentro para comercialización, ¿verdad? A través de las figuras de distribución directa, intermediación, agencias, sucursales, agentes independientes, agentes dependientes y la automatización de esos procesos, ¿verdad? Y ahora un agente de ventas no llega con un papelito a comprar, a montar el pedido, sino que llega con una terminal y le dice, sí, ahí sí tengo disponible este inventario, este no, este sí, este no, este sí, ¿verdad? Y algo que cada vez más se da una tendencia a nivel internacional es manejar o flotilla propia, ¿verdad? Que está siendo sustituida o desplazada por las empresas que son especialistas en distribución y que dicen, mire, ¿sabe qué? ¿Cuántos puntos de venta toca usted? Ah, yo toco 3,000. Mire, yo tengo 10,000. ¿Le interesa? ¿Cuánto cuesta? Por cada millón que usted invierte, yo le cobro 70%. ¿Cómo? Que por cada millón que usted gaste, yo voy a cobrarle 700,000. Usted me está diciendo a mí que me va a rebajar un 30% si usted me lo distribuye, ¿sí? Y va a vender 3 veces más. ¿A dónde firmo? ¿Verdad? Pero muchas empresas todavía tienen sus propios modelos a lo interno porque piensan que es más barato. Cuando en realidad las empresas que están dedicadas a este modelo de tercerización tienen más puntos de venta, tienen su propia flotilla, están metidos en el negocio de distribución. Usted no, usted está metido en el negocio de importación o de comercialización. Si quiere mantener las dos actividades o los dos modelos, pues es otro tema, pero le va a salir más caro. Bueno, el tema de distribución es todo un tema muy interesante, ¿verdad? Tiene que ver con más que todo ingeniería, ¿no? Pero
toca algunas cosas que nos interesan a parte logística, sobre todo en los tiempos de respuesta, ¿verdad? En el control a través de la tecnología, los famosos GPS, para modelar cuánto dura desde México hasta Colombia el tránsito internacional. Y a ver dónde están, a ver si no se lo robaron, a ver dónde se quedó, ¿verdad? Y finalmente, uno que no es o no ha sido considerado dentro de la cadena de abastecimiento, pero que en los últimos años los principales desarrolladores de tecnología, los principales empresas multinacionales la han incorporado, que es el servicio por venta. Y es esencial, porque si ustedes se recuerdan, al principio hablábamos de que el objetivo de la logística es complacer al cliente. Pero un cliente satisfecho no es solamente comprar la mercancía y quedar satisfecho, sino quedar contento si le pasa algo después de haber comprado. ¿Para qué? Para hacer una recompra posteriormente, para buscar lealtad. Y esa lealtad se hace solamente a través del servicio de postventa, ¿verdad? Poder ejecutar garantías, poder mejorar el servicio o la perspectiva del servicio. Para eso tiene que tener un personal altamente capacitado. Y tal vez usted dice, bueno, pero eso no es tan complicado. No, es que eso no se enseña ni siquiera en las universidades. Y hay países que por su propia cultura tienen un servicio al cliente pésimo. Vaya a Brasil, vaya a Panamá. Usted siente que le está pidiendo un favor a la gente para que haga las cosas. Costa Rica tiene un buen servicio al cliente porque somos una cultura de servicio. Entonces la gente aquí, los inversionistas que vienen acá les gusta la cultura costarricense porque están abiertos a aprender y a dar un mejor servicio al cliente, ¿verdad? Pero inclusive en las grandes naciones hay gente que está muy reacia a dar un buen servicio, ¿verdad? Y tiene la academia la responsabilidad de capacitarlos, porque no puede formarlos ya. Tiene que capacitarlos y decirles, mire, usted debe sonreír. Mire, usted no debe de ir en contra de esto. Usted tiene que respetar las políticas de esto otro, ¿verdad? Y eso no es tan complicado, pero siempre hay una resistencia, ¿verdad? Entonces aquí en Costa Rica es claro reflejo de que las empresas multinacionales se vienen a invertir acá precisamente por eso. Entonces aquí hay un montón de contact center, de call center, de share service instalados en zona franca precisamente porque nosotros somos atractivos para ellos. Y ellos se vienen a instalar aquí en lugar de China o de Indonesia o de Brasil. ¿Por qué? Porque el servicio al cliente de esos países es fatal, ¿verdad? ¿Dudas hasta acá? Bueno, ya nos hemos pasado un poquito del tiempo. Como ven, tenemos que ir como a 1000 por hora, ¿verdad? Para ir abarcando algunos temas y dar un espacio para la reflexión y para la crítica. Al respecto de esta presentación, ya está cargada en el aula virtual. Dentro de las actividades sincrónicas se incluyen algunas preguntas de reflexión que usted debe de contestar después de haber visto los videos que estaban previstos para las actividades asincrónicas. No sé si tienen algún comentario o alguna duda. No, pero sí, todo muy claro. Gracias. Las actividades asincrónicas empiezan, o sea, de esta semana y la primera se entrega el máximo al otro sábado, ¿verdad? Viernes es la entrega. Sí, el viernes a más tardar, ¿verdad? Nosotros tenemos la sesión. No entendí nada. Es que se te fue como el internet, creo. Sí, tiene interferencias el internet. Hay que buscar eso. ¿Me escuchan bien ustedes en este momento? No, profe, se le corta. No. Ok, vamos de nuevo. Ahora sí. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, señor. Claro. Ahora, Sí, señor. Así. Ok, entonces tenemos tiempo desde hoy hasta el viernes antes de medianoche para completar las actividades de cada sesión. Iniciamos otra vez semana sábado y la terminamos el viernes siguiente. Entonces todas las actividades asincrónicas tienen que estar a más tardar al viernes de la semana siguiente de cada sesión. Ok. De acuerdo. Okay. ¿Dudas, comentarios, observaciones? Perfecto, profe. Ok. De mi parte, les agradezco